la biofísica, ¿no es cierto? Que es el tema que nos va a permitir entonces ver a la célula de una manera completamente distinta, ya no solamente desde la química, que es lo que siempre ha estado dominando por todos los aspectos al organismo, sino entender ahora la función biológica, pero desde la biofísica, porque realmente las células son más unos organismos biofísicos que unos organismos bioquímicos. Ahora, ¿cuál es el problema de la biofísica? Es muy sencillo. Los biólogos y los médicos ni entienden ni trabajan mucho con la biofísica. Como de golpe la biofísica está un poquito bastante más cercana a las matemáticas y a ese tipo de cosas, por los médicos salimos corriendo cuando nos ponen números y ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces esa es la verdad. Ahora, el punto importante de la biofísica es entender lo que pasa a nivel de las proteínas integrales de la membrana celular que se acoplan a las señales externas del entorno para activar la célula. Cuando el señor Rosade, este investigador americano que ya les había hablado, empezó a darse cuenta de que las nanoantenas de la membrana solo respondían a frecuencias específicas y que por lo tanto las nanoantenas de las membranas del hepatocito responden a frecuencias completamente distintas a las del corazón o a las del miocito o a las de cualquier cosa que sea, pues entonces nos dimos cuenta de que eso daba una diversidad muy grande y era la posibilidad de que cada célula, dependiendo de sus antenas receptoras, pudiera captar las señales específicas, químicas o físicas, porque al fin y al cabo recuerden que captamos señales químicas o físicas. Entonces, allí apareció luego otra cosa que nunca nos lo esperábamos y se llamó el universo cuántico, ¿no es cierto? Donde entonces nos damos cuenta de que una información, según el lado por donde se la mire, puede dar una imagen o puede dar otra imagen. Este es un cuadro especular para poder entender un poquito el concepto de que una misma señal puede ser aquí redonda y aquí cuadrada. O sea, cosas completamente distintas. Cuando hablamos de que una determinada información en un determinado evento se comporta como partícula o se comporta como onda, ¿no es cierto? Que eso es tan importante de entender. Este universo cuántico es fundamental para comprender la naturaleza de las señales ambientales que desencadenan la función celular. Si no soy capaz de entender un poquito, aunque sea lo básico de la física cuántica, seguramente no voy a poder entender cómo es que la célula realmente lo hace. Primero que todo, porque la biofísica opera bajo el concepto de totalidad. Y nosotros tenemos la maravillosa, y lo vamos a ver mañana en la mañana, tenemos la maravillosa posibilidad de entender que el organismo humano es una masa de matriz extracelular en la cual están metidas las células. Y que es la estructura ubicuitaria y única de la matriz extracelular la que hace que toda la información sea total. O sea, una información que entra y que impacta no se queda allí, va a todas partes. Entonces, por eso, seguir pensando en corazón, en riñón, en pulmón y en articulación sigue siendo una visión muy mecánica del siglo XVII de René Descartes, que por Dios ya es hora de que la cambiemos. Y ya es hora de que dejemos de pensar básicamente y que empecemos a pensar holística, ubicuitaria, totalitariamente. Porque jamás llegaremos a comprender el universo si seguimos con un pensamiento lineal. Eso fue importante en la época de Newton, eso fue importante en la época de Descartes, pero por Dios, ya la época, incluso la época de Einstein ya va mucho más adelante, ¿no es cierto? Entonces no podemos seguir amarrados a cosas tan antiguas. Al hablar de la biofísica, Pegels, por ejemplo, que es uno de los más importantes investigadores en física cuántica, nos habla cómo el lenguaje de la naturaleza es cuántico, puramente cuántico, porque la naturaleza, según le convenga, lo mira como partícula o lo mira como onda, según la necesidad que tenga. Por lo tanto, la física cuántica es extremadamente importante para la biología, y este libro que se llama El Código Cósmico vale la pena que lo lean porque les hará entender muchísimas cosas como médicos. Vivimos pegados al mundo físico de Newton cuando realmente hemos ignorado el mundo cuántico e invisible de Einstein. Entonces ya es hora de que dejemos de pensar en las matemáticas lineales y en la geometría euclidiana y empecemos a pensar en la visión einsteiniana, que fue quien abrió la puerta del mundo cuántico, y eso es importante entenderlo. Entonces, esta biofísica newtoniana no puede ofrecer toda la verdad sobre el cuerpo humano ni sobre el universo. Y de hecho, ya es más anecdótica e histórica. Claro, fue el puente para poder llegar a la cuántica, pero la física newtoniana ya está totalmente sobrepasada.
¿Por qué? Porque la materia está compuesta por energía y no existen los términos absolutos. O sea, de que esto es materia y pura materia o que esto es energía y pura energía, no. Depende, a veces, según le convenga. Entonces, en un determinado momento se comporta como onda, en otro determinado momento se comporta como partícula. Ese indeterminismo es lo que a veces para una ciencia exacta determinista les jode el cerebro. No pueden pensar en indeterminado porque nos han enseñado a pensar determinísticamente. Y entonces, ¿y esto qué es? Pues depende. ¿Depende de qué? Pues de que una vez se comporta como onda, otra vez se comporta como partícula. Depende de lo que más le convenga. El indeterminismo es lo que permite precisamente la capacidad inmensa de adaptación que tenemos. Entonces, actualmente los físicos desecharon el universo material newtoniano debido a que el universo no está formado por materia suspendida en el espacio, sino por energía. Porque claro, se nos habían enseñado a pensar en los planetas girando y todo ese cuento raro, ¿no es cierto? Búsquense un libro que se llama El Campo. Posiblemente alguno de ustedes ya lo leyó. Y si no lo ha leído, por favor, léanselo. El libro que se llama El Campo. Es una mujer, la autora, en este momento el nombre nunca me la puedo aprender porque es un nombre difícil de pronunciar. El Campo, de todas maneras, es un libro que les muestra que realmente en donde se creía que no había nada, hay energía. Y que realmente lo que hay entre cuerpo sólido y cuerpo sólido es un campo energético. Y ese es el famoso campo punto cero que la NASA viene estudiando desde hace tiempos en silencio, porque era la posibilidad de poder crear, viajar a través del espacio utilizando esa energía residual del campo interespacial y no tener la necesidad, o sea, el problema de la gasolina, pues porque si para llegar a la Luna tengo que gastarme lo que me tengo que gastar en gasolina, pues no puedo pasar más allá de Marte, ¿cierto? En cambio, si podemos utilizar esa energía que está, esa energía cósmica que es del campo, podría viajar a través del espacio. Y allí, esos puntos de investigación iniciales, pues nos dieron a entender que al final, si yo lograra empezar a reducirme hasta llegar al átomo, resulta que entre un electrón y otro electrón supuestamente hay vacío, no hay energía. Entonces esa es la energía que nos interesa. Allí es donde tenemos que entrar a trabajar, no en las estructuras, sino en lo que creíamos que era vacío y que no es ningún vacío, sino que es la matriz energética del cosmos. Eso ya son vicisitudes complicadas de entender, pero esa es la realidad. Entonces, los campos de energía influyen en la regulación de nuestra fisiología y en nuestra salud. Por lo tanto, si yo soy una persona que por desgracia tengo que trabajar en una empresa o en un ambiente donde haya máquinas y aparatos produciendo campos electromagnéticos y fenómenos de esos, es posible que termine desarrollando algún tipo de enfermedad por la presión que las células van a estar recibiendo a una información permanente de naturaleza energética. La física cuántica, primero que todo, comprobó que los átomos físicos están compuestos por vórtices de energía que giran y vibran de forma constante. Por lo tanto, ese modelo atómico de Niels Bohr, ¿se recuerda? Que nos mostraba pues, los electrónicos girar. Eso es hipotético, eso no existe. Cada átomo posee una energía característica que es inestable y los átomos no poseen estructura física. Eso es lo que más ha conmovido toda la ciencia. No hay estructura física en los átomos. Los átomos están formados por energía invisible y no por materia tangible. Por lo tanto, realmente yo no lo puedo palpar. Por eso es que las partículas subatómicas y todas estas composiciones de la física, pues no las podemos agarrar. O sea, no hay forma de tocarlas ni de medirlas. Las agrupaciones de átomos se unen y forman lo que nosotros llamamos moléculas. Pues resulta que lo que conforma una molécula es en conjunto la irradiación de los patrones de energía de los átomos que conforman la molécula. Entonces, cuando yo tengo aquí una molécula y acá otra, y entonces yo tengo una estructura energética realmente. Y eso fue importantísimo porque un investigador que se llamó Szent-Györgyi, que era premio Nobel de Química, años después dijo, las moléculas para actuar no necesitan tocarse.
Cuando el tipo escribe ese papel, como ya tenía unos cuantos años, todo el mundo dijo, no, el Alzheimer. El Alzheimer así, porque todo el mundo pensó, se está chiflando. Que un bioquímico diga que las moléculas no necesitan, porque claro, todo el mundo anda pensando en el enlace covalente y todo ese rollo, ¿no es cierto? Y resulta que este decía que cuando dos moléculas se acercan, en el momento en que sus campos hacen contacto, en ese momento se inicia la reacción. Y ya cuando finalmente las moléculas se empatan, ya ese es el resultado final. Uno primero tiene que enamorar a la chica antes de empatar, ¿no es cierto? Entonces, probablemente así es la cosa como funciona. Entonces, así es en las moléculas. Las moléculas primero se acercan y en el momento en que sus campos eléctricos hacen contacto, inició la reacción y luego finalmente terminará haciéndose ya la parte física. Pero en el momento en que los campos eléctricos de las dos moléculas o de las dos estructuras se unieron, ya siguió el fenómeno caminando, ¿no es cierto? Y ya lo que tenga que terminar de ocurrir, que termine de ocurrir, pero el paso cuántico de unión ya se dio. Entonces, cada estructura material del universo irradia un sello de energía que es único y característico. Cada molécula, cada elemento, cada cosa que hay en la naturaleza tiene un campo de frecuencia electromagnético que es único y diferente. Eso hoy día se le llama la huella digital electromagnética. ¿Y qué es lo que permite entonces entender por qué existen fenómenos como la bioresonancia y por qué hoy día han podido inventar máquinas que generan campos de frecuencia que pueden, según la intensidad del campo de frecuencia, funcionar? Eso lo hicieron de una manera muy sencilla. Crearon los quantum de información o momentum magnéticos, en el cual, ¿qué hacen? Dentro de un tubo de ensayo, de un tubo de cristal de cuarzo, colocan la molécula o la solución o lo que vayan a estudiar, ¿cierto? Y eso lo colocan dentro de dos electroimanes. Y entonces aquí en una pantalla sale el espectro electromagnético de esa sustancia. Ya en este momento a nivel mundial existen bancos de información de esa. De tal manera que resulta que eso lo empezaron a utilizar hace mucho tiempo en la cosa forense, los detectives forenses, ¿cómo se llama eso? Bueno, en la parte esa, porque resulta que hay un señor muerto. Hay un muerto de esos, entonces se toman un pedazo de la ropa, porque la ropa está manchada de algo, ¿no es cierto? Entonces eso lo diluyen en agua, lo ponen en un tubito y eso da un esquema. Comparan con la base de datos y dicen cianuro. Ah, seguramente lo mataron. Y empieza toda la cuestión del detective forense, ¿no es cierto? Eso hace rato se conocía. Lo que hoy día podemos conocer es que cada célula del cuerpo emite un campo de frecuencia que es único y propio para esa célula del cuerpo. Con lo cual, si yo tengo una célula que está enferma, esa célula también se demostró que emite un campo. O sea, la célula del hepatocito sano es diferente a la célula del hepatocito con hepatitis B, o la célula del hepatocito con hígado graso, o la célula del hepatocito con lo que sea. Por lo tanto, si yo tengo un hardware, una máquina capaz de repetir esa frecuencia, y yo soy capaz de meterle esa frecuencia al organismo del paciente, donde él está vibrando en una frecuencia equivocada, es como que cayera en cuenta y reprogramar. Y eso es lo que hace la bioresonancia. O sea, la bioresonancia funciona porque le estoy introduciendo a un sistema que está emitiendo una frecuencia errada la frecuencia correcta. Ni siquiera la frecuencia correcta, la frecuencia coherente. Y la frecuencia coherente entonces hará que el sistema retome la información y por lo tanto mejore. Por lo tanto, la medicina química va a ir a desaparecer. Y terminaremos en unos años haciendo medicina física. Entonces, cuando mi telescopio llegaba ya en el día de la estrella, eso vamos a llegar a tener en algún momento, ¿no es cierto? Vamos a tener una medicina donde estaremos evaluando en frecuencias y por lo tanto le estaremos haciendo diagnósticos a la gente con base en ese tipo de información. Y hoy día, cuando sabemos que los medicamentos biológicos actúan imprimiendo información, pues entonces empezamos a entender por qué la terapia de medicina biológica que hemos venido tantos años haciendo está más cerca del universo cuántico que del universo newtoniano y molecular. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que la materia puede definirse de forma simultánea como un sólido, es decir, como una partícula, o como un campo de fuerza inmaterial, es decir, como una onda. Entonces, que sea partícula o que sea onda dependerá de lo que el organismo en ese momento necesita para lograr adecuadamente su homeostasis.
Si estudiamos las propiedades físicas del átomo, masa y peso, entonces el átomo tiene apariencia de comportamiento de materia. Ojo, si yo miro al átomo pensando en masa y peso, se comporta como materia. Si yo miro al átomo pensando en voltaje y longitud de onda, se comporta o me muestra sus cualidades energéticas. Eso se llama el principio de la incertidumbre de Heisenberg. El principio de la incertidumbre de Heisenberg es importantísimo porque lo demuestra que al final de cuentas usted ve lo que quiere ver, ¿es cierto? Entonces ese es un punto supremamente importante de entender, y que los estudios pues de la naturaleza de las frecuencias y de las ondas y de las biomoléculas son realmente un punto sobre el cual hoy día con las interferometrías se está trabajando de manera muy especial y muy particular. Entonces, en la física cuántica, el hecho de que la materia y la energía sean una misma y única cosa es precisamente lo que Einstein reconoció en su fórmula: energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que es energía o es materia. Depende de lo que en ese momento sea más adecuado para el sistema. Y según Einstein, el universo es un único e indivisible agujero dinámico en el que la energía y la materia están estrechamente relacionadas. Resulta imposible considerarlas como elementos independientes. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de física, medicina y biología? Que desgraciadamente en estas ciencias se enseña a ver el cuerpo como una máquina física que opera según los principios newtonianos. Y todavía, por desgracia, seguimos midiéndole el colesterol al paciente y seguimos midiéndole las cosas a esas y dándole un remedio para bajarle el colesterol o para subirle lo que sea o bajarle lo que sea. Es ahí de todo, desde Viagra, ¿no es cierto? Para subir lo que sea. Entonces, debido a los prejuicios materialistas newtonianos, los investigadores han ignorado por completo el papel de la energía en la salud y la enfermedad. Y la ciencia convencional, que además es reduccionista, que cada vez quiere ver es la moleculita, el receptor, el coso, estudia los mecanismos físicos corporales aislando células y estudiando sus componentes químicos esenciales y no mirando la totalidad, sino mirando puntualmente y además tratando solamente ese punto. ¿Se acuerdan el mapa que vimos de todas las proteínas relacionándose, no? Entonces, no viendo la red completa, sino viendo por aquí y viendo por acá y viendo por acá y tratando aisladamente. Entonces, miren la mesa de noche del abuelo: los remedios del neurólogo, los remedios del cardiólogo, los remedios del neumólogo, los remedios del gastroenterólogo y las hierbitas de la vecina, ¿no es cierto? Entonces, esa es la mesa de noche del abuelo. La ciencia convencional es reduccionista y analiza los procesos orgánicos bajo el concepto del flujo en línea de información y no el flujo de información en todos los sentidos y además en forma de retroinformación. Como es reduccionista, supone que la enfermedad se debe a una alteración en alguno de los pasos de la cadena lineal. Y por lo tanto, simplemente allí en ese sitio, denle este medicamento o hágale esta cosa porque ese es el punto. Como es reduccionista, ha llevado a los investigadores a buscar píldoras mágicas o a buscar genes de diseño, que es lo que ahora están intentando hacer. Por lo tanto, la perspectiva cuántica en biología revela al universo como una integración de campos de energía interdependientes inmersos en una complicada red de interacciones. Ahora, el flujo de información en el universo cuántico es holístico, llega a todas partes. Una difusión biológica puede ser la consecuencia de un error en la comunicación producida en cualquiera de las múltiples rutas de información. Por eso el trabajo de Lee Hood con esto de las redes biológicas está pegándole una revolcada a toda la concepción de la medicina que hasta ahora hemos tenido. Pretender restaurar el equilibrio químico de un complejo sistema interactivo va mucho más allá que limitarse a ajustar una de las rutas de información con un fármaco. Entonces simplemente darle estatina para bajar el colesterol, eso no es ningún tipo de tratamiento ni está solucionando a nadie. Y más vale, miren la rhabdomiolisis que tienen muchos pacientes tomando Vitorin después de unos 8 o 9 meses, cómo le empiezan a doler los músculos y empiezan a tener una cantidad de efectos secundarios.
Esa visión reduccionista lineal no puede llegar a darnos siquiera una idea aproximada de la enfermedad, porque cuando pensamos que A es A, B, y que B es A, C, y que C es A, D, y que D es A, y que por aquí si hay un problema por aquí, lo que tengo que trabajar allí, pues eso está completamente equivocada, porque la visión de rutas de información interconectadas de la física cuántica nos enseña de que la mirada no puede ser lineal, sino totalmente de interacción. Las interacciones proteína y proteína en las células han ya demostrado perfectamente su existencia, y eso ya con las redes biológicas y los mapas y los networks, como se les está llamando ahora, los interactomas, así como hablábamos del proteoma, no sé qué, ahora se habla de los interactomas. O sea, ahora lo que interesa es cómo se conecta la información, cómo ocurre la información, y eso nos está llevando pues a que haya mucha investigación en este sentido. De esta red de rutas de información se pone de manifiesto entonces los peligros de prescripción de fármacos. Realmente no es que le tengamos bronca, y cuando hay que utilizar un antibiótico porque hay una infección hay que usarlo, y cuando tengo un paciente en una severa insuficiencia cardíaca seguramente habrá que darle un digital, pero no podemos seguir con una medicina solo orientada al uso de químicos para solucionar rutas biológicas, porque así no vamos a lograr. La complejidad de los efectos secundarios reside en el hecho de que los sistemas biológicos son redundantes. Por lo tanto, como el sistema biológico repite y repite y repite acciones, cuando usted oprime un efecto aquí, puede estar disparando en los sitios más lejanos del sistema sin que ni siquiera se dé cuenta. Una misma molécula o señal puede ser utilizada en distintos órganos, en distintos tejidos, donde desencadenará funciones totalmente distintas. Entonces, ok, usted le da los inhibidores de la ciclooxigenasa y le baja la inflamación aquí, pero se le carga el sistema vascular por allá, o se le carga el estómago por allá, o el riñón por allá, ¿no es cierto? Porque toca otros puntos de la red donde ese sistema cumple funciones diferentes, y por lo tanto arreglamos aquí, pero dañamos por allá, como dicen los obreros, como dicen los técnicos, ¿no? No, doctor, yo sé que si le arreglo aquí se le va a dañar por allá, y eso es uno de los puntos que ocurre. Usamos muchos menos genes de los que creíamos, porque utilizamos las mismas proteínas para una gran variedad de funciones. Esta frase es importante. Usamos muchos menos genes porque la misma proteína puede servir para varias cosas. Por lo tanto, si usted está manipulando aquí, también está manipulando por allá, en alguna otra parte de la red, generando entonces los efectos secundarios. La histamina, por ejemplo, puede generar efectos diametralmente opuestos según sea el lugar donde éstas se liberan. Una de las características es la especificidad, una de las características más ingeniosas del sofisticado sistema de señales de nuestro cuerpo es precisamente ser y actuar así. Y con la especificidad es que nosotros podemos encontrar y entender muchas de estas acciones que pueden ocurrir a varios niveles a partir de una misma molécula. Y por eso entonces, cuando empezamos a hablar de cómo hay una gran cantidad de efectos que se suman y se multiplican y funcionan, entonces empezamos a entender de que es pensar linealmente, pensar newtonianamente, es ya pensar en el pasado. Es hora de que empecemos a entender que Jean Christian Smoot, cuando creó el concepto del holismo y de la visión holística, nos enseñó algo a Occidente que ya los chinos lo conocían desde hacía toda la vida. La mayoría de los fármacos industriales no poseen especificidad. Es por esto que pueden presentar efectos colaterales a otros niveles. Porque si yo pudiera tener un fármaco que solo actuara en este punto, pero no actuara en otros puntos de la red, perfecto, pero eso no existe. Porque como los fármacos, al final de cuentas, modifican la función de las proteínas y una misma proteína es redundante y puede actuar en muchos lugares, es imposible que no haya efectos secundarios con los fármacos. La terapia hormonal sustitutiva hace que tanto receptores como sus moléculas complementarias estrogénicas jueguen un papel básico en los vasos sanguíneos del corazón y el cerebro. Y por eso entonces podemos encontrarnos también efectos a esos otros niveles. Y como consecuencia, la terapia hormonal sustitutiva genera enfermedades cardiovasculares, genera disfunciones neurovasculares, porque actúa en otros niveles típicos de la red, como tal se ha publicado en el Journal de American Medical Association ya desde el 2013. Aquí hay otra publicación sobre los estrógenos generando pues strokes y generando problemas de infartos y cosas de esas en las mujeres menopáusicas, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo sobre eso. La iatrogenia, doctores, o sea, hacer mal con el tratamiento que aplicamos, es una de las principales causas de muerte.
es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, la tercera causa de por qué se muere un paciente es por el tratamiento y por los fármacos que le dieron y le hicieron. Y eso realmente nos tiene que llamar la atención sobre la realidad de la salud en el mundo actual. La iatrogenia, en un estudio reciente del 2003, la ubica como la primera causa de muerte en los Estados Unidos. Hay más de 300.000 muertes cada año por los medicamentos o por los tratamientos que los pacientes recibieron. Y por eso el Nutrition Institute de América publicó ese Muerte por Medicina, ¿no? Que es un libro que fue muy polémico y generó grandes contradicciones. Los médicos entonces, por desgracia, los convencionales, están atrapados en una pared intelectual con una espada corporativa. Son los peones de la industria farmacéutica, porque entonces les están enseñando cosas que al final de cuentas lo único que buscan es favorecer a la industria. ¿Y cómo ocurrió esto? Es importante que ustedes lo sepan. ¿Cómo ocurrió esto? Esto ocurrió en el año de 1910. Hasta 1910 se practicaba una medicina que era una medicina integral, que era una medicina preventiva, donde el médico de familia atendía al niñito, atendía a la mamá, atendía al abuelo, atendía a todo el mundo, etcétera, etcétera. En el 1910, una institución que se llama la institución Carnegie, en asociación con la institución Rockefeller, juntaron a una serie de 10 doctores en los Estados Unidos, comandados por un señor que se llama Abraham Flexner. Y apareció lo que se llama el Flexner Report, o reporte Flexner. En el reporte Flexner se decía cómo tenía que ser enseñada, cómo tenía que ser practicada y cómo tenía que ser legalizada la medicina en los Estados Unidos de Norteamérica. En ese momento nace lo que se llama la medicalización. Es decir, la función del médico era hacer un diagnóstico para aplicar un protocolo. ¿Por qué? Porque la Carnegie y la Rockefeller estaban muy interesados en lo que iba a ser la naciente industria farmacéutica, porque estamos en 1910. Entonces, con la medicalización del informe Flexner, se creó un modelo de salud que, al final de cuentas, terminó siendo el modelo ubicuitario, ¿cierto? Terminó siendo el modelo que actúa y que funciona en todos los países. Donde entonces, si usted como médico hace el diagnóstico y aplica el protocolo de la AMA, y el paciente se muere, de malas el paciente, y a usted no le pasa nada. En cambio, si usted a ese mismo paciente le aplica un tratamiento, no aplica el protocolo de la AMA, sino que se le ocurrió darle unas goticas de chinasia, ¡pucha! Lo cuelgan del palo más alto, ¿no es cierto? Y lo meten a la cárcel y le quitan la licencia y quién sabe cuántas cosas más. Entonces, ese es un punto muy importante de entender, porque estamos ante esa espada corporativa que, bajo lo que llaman los americanos el establishment, que con el apoyo estatal legal puede hacer entonces que usted termine metido en la cárcel, aunque haya hecho las cosas o haya querido hacer las cosas bien. Si usted lo hizo dentro del protocolo y aplicó lo que era, y el abogado que tiene demuestra que usted aplicó el protocolo de la AMA, de malas el paciente. Entonces eso es la mayor falta de ética que podemos estar teniendo en cuenta en la práctica médica actual. Los médicos están impedidos para lograr la curación por una práctica médica arcaica basada en el universo newtoniano, que es lo que les he estado presentando a lo largo del día de hoy. Desgraciadamente, que sí, que en un determinado momento un fármaco, una aplicación de un esteroide puede salvar la vida de un paciente, perfecto, aplíquenlo. Pero lo que no tiene sentido es que a ustedes les llegue un paciente con síndrome de Cushing producido por toda la tomada de esteroides durante meses o años para solucionarle un problema que no le han podido solucionar, como puede ser una enfermedad inmunológica o cualquier cosa de estas. La humanidad despertó al universo cuántico el 6 de agosto de 1945 con la bomba de Hiroshima. Y ese día nos dimos cuenta del asombroso poder de la aplicación de la teoría cuántica y que nos introdujo dramáticamente en lo que era la era atómica. Desgraciadamente, la tristeza de Einstein y la tristeza de muchos de los investigadores es que la energía atómica, que es la única energía limpia y que podría ser realmente la solución energética del planeta, se convirtió en un arma. Esa fue la peor desilusión. Y usted sabe que los teóricos de la cuántica que permitieron dar las bases para que luego los militares formaran la bomba, todos ellos estaban en contra totalmente de esa manipulación.
Los aspectos más edificantes de la mecánica cuántica son en cambio los computadores, la tomografía axial computarizada, el rayo láser, el teléfono móvil, o sea que ha tenido sus buenas cosas. Y por lo tanto nos preguntamos qué avances en las ciencias sanitarias podemos contribuirlos a la revolución cuántica. Por desgracia, ninguno. ¿Y por qué? Simplemente porque la mecánica cuántica se aplica en el ámbito atómico y en el ámbito molecular. Las leyes newtonianas se aplican en los niveles superiores de la organización, como los sistemas orgánicos, las personas o los grupos de personas. Entonces eso es una dicotomía estúpida, ¿no es cierto? Porque sí, a nivel atómico y a nivel molecular pensamos cuánticamente, pero a nivel macro pensamos newtonianamente. Por favor, ya es hora de que haya en la ciencia una actitud coherente en el sentido de que no pueden haber dos visiones, no puede ser blanco y negro, no puede ser bueno y malo, tiene que haber una sola visión, que indudablemente es la visión real de la naturaleza, que es la visión cuántica. Entonces, ¿cuál es allí la realidad? Que la mayor parte de las disfunciones biológicas comienzan a nivel iónico y a nivel